Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Em, ya estoy grabando. A ver, un ratito voy a grabar. Sí, ya está grabado. Ok. Bien. Em, lo último que habíamos hecho es esto del Django. Habíamos introducido la última parte, la noción del Django de una matriz, ¿no? Y bueno, lo habíamos hecho de tres formas, ¿no? Una era la de, a partir de lo que hemos llamado los menores de una matriz, ¿sí? Eh, sí, y bueno, aquí, bueno, eh, solo para recapitular aquí, probablemente, bueno, y me hicieron esa pregunta en estos últimos días sobre los menores. Enseguida voy a hablar un poco de eso, ¿ya? Bueno, primero habíamos hablado sobre la definición con los menores, de lo que voy a extenderme un poco después. Luego habíamos hablado de otra definición a partir de la noción de el escalonamiento, ¿no? Del escalonamiento de una matriz, ¿no? Y luego, y inicialmente habíamos visto también a partir de lo que era el Django, ¿no? La dimensión de la imagen de la matriz, bien considerando la matriz como una aplicación, ¿no? Es decir, la imagen en este sentido, en el sentido que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, esas son las tres formas en las cuales uno puede introducir la noción de el Django. La más práctica para ver el Django es esta última, que pasa por el proceso de escalonamiento de la matriz y esencialmente por las propiedades que tiene en realidad por las propiedades de la definición misma, ¿no? Porque estamos hablando de la definición como la dimensión del espacio generado por las filas o las columnas y estamos, bueno, y hemos establecido de que eso no va a cambiar ese espacio si es que yo hago operaciones con las columnas, porque esas operaciones me mantienen en el espacio, en el subespacio vectorial. Entonces, como me mantengo en el subespacio vectorial, esas operaciones, la dimensión de ese espacio nunca va a cambiar. Entonces, eso es lo que habíamos observado la última vez, ¿no? Ok, entonces el problema es el siguiente, bueno, el problema que, bueno, he identificado de las preguntas que hicieron algunos compañeros es probablemente aquí en la definición a partir de los menores, ¿no? Como ya les había dicho, este curso en teoría es un curso en el cual ya se supone que se ha hecho un curso inicial de álgebra lineal, al menos uno de nivel básico. Entonces, eh, yo estoy suponiendo algunas ideas que ya se conocen, ¿no? Directamente, y eso es lo que he estado haciendo, pero el concepto del menor, que es el determinante de una submatriz, aparentemente no está, algunos de los compañeros no estaríamos todavía muy familiarizados con los menores. Entonces, y en general con la idea del determinante, ¿no? A veces nos enseñan a calcular por la técnica de Laplace, el determinante, y no queda muy claro. Entonces yo voy a hacer aquí voy a enunciar un resultado que es más que todo para una especie de sumario de lo que hemos hecho y luego vamos a recordar algo del tema de determinantes bueno, en realidad lo omití por lo que les había comentado, ¿no? Pero creo que vale la pena hacer eso para que podamos luego también hablar de algunos temas importantes que tienen que ver con el Django, ¿ok? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, para terminar esto del Django, voy a enunciar una equivalencia, una suerte de equivalencia de las diferentes definiciones del Django. Y a partir de eso vamos a nosotros también, digamos, por añadidura, vamos a tener también algunas propiedades para las referidas a la inversa, ¿no?
Entonces, para eso yo vamos a observar lo siguiente, lo que bueno, esto que hemos hecho aquí es referido a la última parte de las operaciones que uno hace con una matriz, cuando tenemos una matriz y hacemos operaciones elementales de fila y columna, ¿no? Eso es equivalente a multiplicar una matriz por lo que se denominan las matrices elementales. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es un poco recordar esta idea de las matrices elementales porque creo que no está muy claro, ¿no? Y cómo esto a partir de esta idea de lo que son las matrices elementales, esto del rango, vamos a poder tener algunas propiedades del rango más o menos de una manera inmediata, ¿no? Entonces, hay tres operaciones, como les había dicho aquí arriba, elementales, tanto de fila y de columna que uno puede realizar, ¿sí? Aquí yo he estado hablando de las columnas, pero la misma idea vale para las filas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, una transformación, o sea, cuando nosotros aplicamos una operación elemental de filas, nosotros lo que hacemos es premultiplicar la matriz A por una matriz elemental, ¿no? Entonces, para eso vamos a definir lo que es una matriz elemental. Entonces, la idea es muy sencilla. Como les digo, todo eso aquí lo voy a intentar hacer esquemáticamente, ¿no? La idea es la siguiente. Nosotros tenemos nuestra matriz A, ¿ya? Vamos a pensar que es una matriz de M por N, ¿ya? Y vamos a imaginarnos ahora una matriz de tamaño, o sea, como lo quiero premultiplicar, lo voy a imaginar como una matriz de tamaño M por M, ¿ya? Y voy a tomar la matriz identidad de M por N y la matriz identidad de M por M. O perdón, claro, M por M, ¿sí? ¿Ok? Entonces la idea es muy sencilla. Lo que hacemos es tomar la matriz A y le aplicamos alguna operación elemental, ¿sí? Entonces cualquiera de las tres operaciones elementales que le hemos hecho, que bueno, yo he utilizado la letra mayúscula, debería haber utilizado la letra minúscula probablemente para poder utilizar mayúsculas como matrices, pero bueno, en fin. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos la matriz A y le aplicamos alguna operación elemental, ¿no? Y el resultado de aplicarle una operación elemental a esta matriz me va a generar una nueva matriz, A', ¿no? Una nueva matriz que de nuevo es una matriz de M por N, ¿sí? Entonces, aplicándole cualquiera de las tres, voy a utilizar letras minúsculas, ¿ya? Para poder utilizar letras mayúsculas como matrices. E1 va a ser la operación de intercambio de filas, por ejemplo. Voy a hablar solo de las filas por el momento, ¿sí? Y E2 va a ser la operación de multiplicar por una constante no nula. Y E3 es la operación de multiplicar por una constante una fila y sumarle a una otra, ¿no? Entonces, si aplicamos alguna de estas tres operaciones a una matriz, obtenemos una nueva matriz, ¿no? Y si aplicamos la misma operación a la matriz identidad de M por M en este caso, porque estoy hablando de las filas, ¿no? Lo que obtenemos es justamente una matriz elemental, ¿ya? Lo que vamos a llamar una matriz elemental, que va a ser el resultado de aplicarle alguna de las propiedades, alguna de las operaciones eh, eh, de fila a la matriz identidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál le hayamos aplicado, ¿no? Entonces, cuando nosotros le aplicamos alguna a esta matriz, lo que obtenemos es una nueva matriz y esta matriz está relacionada a la matriz original de la siguiente forma, como ustedes ya saben. Sucede que la matriz resultado de aplicar la operación elemental de fila es igual a premultiplicar la matriz E por la matriz A. Entonces, esa es la relación que existe entre es la forma en la cual podemos entender la aplicación de operaciones elementales de fila a una matriz
es lo que sucede en el fondo en realidad, ¿no? Es premultiplicar por una matriz elemental, es decir, aplicar operaciones elementales de fila a una matriz es lo mismo que multiplicarla por una matriz elemental, lo que estamos llamando una matriz elemental. En este caso, este va a ser la matriz elemental. ¿Listo? Ahora, lo mismo va a pasar cuando, si nosotros aplicamos la misma idea, esto es para las filas, ¿no? Operaciones de fila. Por si acaso no se acuerdan esta parte del curso. Operaciones de fila, elementales de fila. Y análogamente, podemos hacer lo mismo para las columnas, pero en ese caso lo que tenemos ahora es, en el caso de las operaciones elementales de columna, lo que hacemos es tomar ya una matriz elemental, pero una elemental de n por n, ¿no? Entonces en ese caso nosotros obtenemos de nuevo una matriz A', esto es para las columnas, pero ahora producto de multiplicarle, postmultiplicarle, ¿no? E, donde este E es una matriz elemental, pero elemental de columna. Elemental de columna. ¿Y qué es esta matriz elemental de columna? Es la matriz identidad a la que le he aplicado una operación elemental de columna, ¿no? Entonces, a partir de ver de esta manera las operaciones elementales de fila, lo que vamos a tener es una propiedad, lo voy a escribir aquí, una proposición, digamos, ¿no? Proposición. Y esta proposición lo que nos hace ya es establecer una propiedad para, referida a una especie de invarianza que va a tener el rango, el rango de una matriz, ¿ya? Entonces vamos a agarrar una matriz de M de M por, que sea de M por N, ¿ya? De M por N. Vamos a agarrar una matriz B de tamaño M por M, M por M, ¿no? Y vamos a tomar una C, una matriz C de tamaño N por N. N por N. ¿Ok? Entonces, a partir de estas tres matrices, nosotros vamos a tener la siguiente propiedad. Si, lo voy a escribir aquí, si B y C son matrices no singulares, ¿no? B y C son matrices no singulares, matrices no singulares, es decir, inversibles, ¿no? Aquí. Tenemos lo siguiente, entonces lo que vamos a obtener es la siguiente propiedad que va a tener el rango. El rango de B a C, el rango de B por A por C, ¿no? Es igual al rango de BA, y es igual al rango de AC, ¿no? Así. Y esto es igual al rango de A. Así. Esta es una proposición muy, muy importante que la podemos utilizar, lo vamos a volver a utilizar, la vamos a volver a ver varias veces, ¿no? Referida al rango, ¿sí? Y esencialmente lo que nos está diciendo es justamente de que si yo tengo una matriz, ¿no? Y yo la premultiplico o la postmultiplico por una matriz elemental, ¿no? O perdón, por una matriz inversible, entonces el rango no va a variar, ¿sí? Es decir, eso es justamente porque las matrices elementales son no singulares, ¿no? Estas matrices elementales de aquí, perdón, estas matrices elementales de las que les he hablado, tanto si es de fila como si es de matriz elemental de columna, ambas son no singulares, ¿no? No singulares. Entonces nosotros, tanto de fila como no, de columna, ¿no?
Y es fácil ver eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo contrario de intercambiar dos, por ejemplo, por ejemplo, para la primera, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz elemental que resulta del intercambio de filas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su inversa? La misma operación, ¿se dan cuenta? Entonces aquí tengo el E1 y si le multiplico por el mismo E1, que es el intercambio de las mismas filas, voy a de nuevo obtener la identidad. ¿No ve? Entonces eso significa que la matriz elemental que resulta del intercambio de dos filas es inversible, ¿no? Y lo mismo va a suceder con, con la otra operación. Si por ejemplo la matriz E2 resulta de multiplicarle una fila por un lambda, ¿no? No nulo, ¿no? Esa es la operación 2. ¿Cuál será si yo ahora le multiplico o la multiplico esta matriz por otra matriz elemental que le voy a llamar E2', pero ¿ya? Solo que este E2' es el resultado de multiplicar esa misma fila que le había obtenido para el E2 por el inverso, 1 sobre lambda, ¿no? Distinto de 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Como que se van a cancelar y de nuevo voy a tener aquí la identidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, eso demuestra de que las operaciones elementales, perdón, las matrices elementales son, 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 son inversibles, ¿no? Tienen sus inversas, ¿sí? Y tanto para en lo que se refiere a las filas como en las operaciones elementales de columna, igual tienen sus respectivas matrices elementales son inversibles, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando yo hago operaciones elementales el rango no va cambiando quiere decir que el rango entre estas dos matrices es el mismo, ¿sí? Es decir, aquí lo que está pasando es que el rango de la matriz A', que es el resultado de hacer la operación, es igual al rango de la multiplicación EA. ¿Se dan cuenta? Y esto ya lo habíamos visto aquí, encima, ¿no? Justamente aquí estábamos, esta es si quieren, la demostración, un esbozo de la demostración de ese hecho, ¿no? Y a partir de esa observación es que nosotros tenemos este resultado. Ahora, yo no voy a hacer la demostración del resultado, pero les voy a dejar la sugerencia, ¿no? Para que ustedes la puedan hacer, ¿no? La sugerencia pasa por observar, bueno, lo voy a hacer con otro color, esto. La sugerencia, que es lo que les voy a dejar. La sugerencia es que tienen que observar de que cuando nosotros tenemos una matriz no singular, aquí lo importante es el hecho de que es no singular, cuando nosotros tenemos una matriz no singular, digamos el B, voy a hacerlo para el B, B es no singular. Entonces, ¿qué quiere decir que B sea no singular? Significa que nosotros, y ustedes eso lo saben por álgebra lineal, significa que ustedes pueden aplicarle operaciones elementales a esta matriz, ¿no? De tal forma que la matriz escalonada deducida que van a obtener es la identidad, ¿no ve? Eso es lo que ustedes, si se acuerdan, eso es lo que sucedía cuando teníamos ¿cómo verificábamos que una matriz era inversible? Una de las técnicas consistía en aplicarle operaciones elementales, ¿no? Y ver y observar de que la matriz escalonada deducida por filas que se obtenía era la identidad, ¿no? Pero desde la perspectiva que estamos tomando nosotros esto de las operaciones elementales de fila, eso no quiere decir otra cosa, sino de que si yo agarro mi B, yo puedo irle aplicando operaciones elementales, digamos E1, E2 y así, y a partir de un número, una cantidad suficiente de operaciones elementales, que es el proceso de Gauss, ¿no? Hasta un sub k, estas son matrices elementales, nosotros aquí vamos a obtener la identidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros, y a partir de esta idea, nosotros, eso es lo que vamos a aplicarle aquí, ¿no? Fíjense, nosotros partimos del rango rango de B a C. B a C. ¿Qué es lo que nosotros ahora hacemos? Esto es igual a el rango que hemos dicho aquí, que si yo le aplico una operación elemental de fila, por ejemplo aquí, ¿no? El rango no varía, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer justo aquí, ¿no? Le vamos a aplicar la operación elemental E1, entonces voy a tener E1 B a C, así, ¿no?
El rango no va a cambiar porque esta es una operación elemental de fila. Entonces, ¿qué hago? Pues le voy aplicando todas estas operaciones de acá, ¿no? Entonces, luego le voy a aplicar, bueno, el siguiente más voy a hacer, zanc, ¿no? Y luego le voy a aplicar el E2, que es la siguiente operación elemental de fila que le aplico aquí. Entonces voy a tener aquí E1, B a C y así, ¿no? Y así sucesivamente voy aplicando las mismas operaciones elementales que hacen que B se vuelva la identidad. Entonces esto va a ir, voy haciendo las operaciones hasta que al final voy a tener zango de K, ¿no? Por, y así sucesivamente por E1, ¿no? B a C. Pero este de aquí, este ya sabemos que es exactamente la identidad. Entonces se va a convertir en la identidad, ¿no? Entonces esto se va a volver el rango, ¿no? De la matriz I por A por C, que es nada más que AC. Y así es como se demuestra que esto es igual a esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, para demostrar que esto es igual a esto, al segundo, parto de la misma idea, pero el que lo voy a intentar cancelar es el C, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Partimos del C y lo que hacemos es ahora aplicarle operaciones de columna, ¿no? Operaciones de columna, que yo les voy a llamar de nuevo E1, es otra operación, pero es la que corresponde, ¿no ven? Y esto va a ser E1, E2 y así sucesivamente hasta el un K, digamos este caso va a ser L, porque no es la misma cantidad de operaciones, ni es el mismo tipo de las del B, ¿no? Y esto me va a llevar a la identidad. Ojo que aquí estoy con la identidad de N por N, ¿no? A ver, un ratito, no, de M por M. La matriz identidad de M por M, ¿sí? En cambio aquí estoy con la matriz identidad de N por N, por si acaso, ¿no? Porque estoy aplicándole a las columnas, ¿no? Estas matrices que tienen aquí ustedes son matrices de M por M igual, todas, porque son matrices elementales de fila, M por M, ¿no? En cambio, estas de aquí, todas son matrices elementales de N por N, porque tienen que ver con la matriz C que tiene tamaño N por N, ¿no? Entonces, al hacer esto, nosotros aplicamos el mismo razonamiento de acá y tenemos ya la otra identidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes pueden demostrar esta proposición. Yo les he dejado solo una pauta y ustedes la pueden ya terminar, ¿no? Muy bien, entonces lo voy a dejar ahí, ustedes lo completan esa demostración, ¿no? Otro hecho otra propiedad que vamos a tener debido a este tema del rango le voy a colocar como un teorema igual, ¿no? Teorema, un teorema que me dice que cuando yo tengo una matriz de un rango específico, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar una matriz de la matriz A tiene tamaño M, vamos a tomarla de tamaño M por N, ¿ya? Y vamos a suponer que el rango es un R positivo, ¿no? Y sea de rango, bueno, lo voy a escribir así, eh, perdón, de rango R mayor que 0, ¿ya? Un R mayor que 0, no parece R, pero bueno, R mayor que 0, ¿ya? Ese es el rango. Ya saben que el rango siempre es un número que es menor al mínimo entre las dimensiones, ¿no? M y N. Menor o igual, perdón. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces tomamos una matriz de algún rango R, digamos, ¿sí? Lo que me dice esta propuesta es que matrices, no singulares, ¿sí? O sea, inversibles, no singulares. Van a existir dos matrices no singulares B y C, no, bueno, B de N, bueno, permítanme escribirlo así, B de M por N, B de M por M y C de N por N, así, van a existir matrices singulares de ese tipo, ¿ya? Tal que, tal que, eh, tal que si yo tomo, tal que yo puedo escribir
tal que si, tal que H igual, voy a definir esta nueva matriz, AH, eh, a ver, un ratito, B, las dimensiones están bien, sí, está bien, B por A por C, escribiendo así, tal que si H es igual a B por A por C, ¿no? Y entonces aquí yo puedo escribir el A de una manera muy específica, ¿no? Y A lo puedo escribir, tal que podemos escribir eh, de esta manera, y A lo puedo escribir como, bueno, despejando aquí, por ejemplo, sería B a la menos 1 por H por C a la menos 1, así, ¿no? Despejando aquí, ¿no? O debería colocar aquí, ¿no? Sí, mejor no por lo menos. O, ¿no? Donde H, ¿no? Donde, donde H, donde H va a tener una forma, puede tener una forma muy específica, donde H está dada por, así, y va a tener estas formas. La primera, ¿no? Forma que puede tener el H es que puede ser la identidad I sub R, ¿sí? Puede ser la identidad, pero esto solo va a pasar cuando las dimensiones sean iguales, M igual a N igual a R. Es decir, cuando el rango de la matriz sea cuadrada y el rango sea máximo, es decir, sea exactamente la dimensión de la matriz, entonces este H va a tener que ser la identidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? La identidad. Y en ese caso estoy diciendo que mi matriz la puedo expresar como producto de matrices inversibles, ¿no? Es decir, puedo factorizar mi matriz como un producto de matrices inversibles, ¿no? Entonces, ese es el primer, el primer caso que podemos tener, ¿sí? El segundo caso que se puede presentar, le voy a llamar 2, así, ¿no? Es cuando no ocurre eso, es decir, cuando el rango es, digamos, cuando el m es menor que el n, digamos, ¿sí? Y además sucede que el rango es de nuevo máximo, es decir, el rango es igual a m, ¿no? Porque en este caso el mínimo entre m y n sería m, y ese es el rango, ¿no? Rango máximo es cuando es exactamente el mínimo, ¿sí? Y cuando es menor se dice que es de rango restringido, ¿ya? Pero en este caso específico, nuestra matriz H va a tener esta forma. Va a ser una matriz de bloque, un bloque de R por R, la matriz identidad de R por R, y aquí una matriz de la matriz nula. Así, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño tiene esta matriz? Esta matriz tiene tamaño, tendría tamaño, bueno, este de aquí esto es de R por R, ¿no? Y esto sería de perdón, de N menos R, de R por N menos R, ¿no? Entonces, eso para que me dé una matriz de tamaño M por N, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder con este H, porque fíjense qué dimensión tiene el H por si acaso, ¿no? El B es de M por M, el A es de M por N, entonces no hay problema, ¿no? El C es de N por N, entonces esto tiene de nuevo tamaño M por N, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, por eso es que esta matriz tiene que tener tamaño M por N. Pero el R es igual a M, entonces ya tiene M filas. Y esto tiene R columnas aquí, entonces me faltarían N menos R columnas. Entonces eso quiere decir que este cero que está aquí es un cero, es una matriz cero, pero de tamaño R por N menos R, ¿no? Muy bien. Ese es el segundo caso. Bueno, aquí lo voy a colocar si me da esta situación. Aquí es igual, coma. El tercer caso que se puede dar, y esto es por eso les decía que todo depende del tipo de caso, el tercer caso va a ser cuando se da la otra situación diferente de esto, ¿no? Es decir, que hay más filas que columnas, ¿no? Es decir, esto sería que el n es menor que el r. Perdón. El n es menor que el m, ¿no? Es decir, lo contrario de esto. Hay más filas que columnas, ¿no? Y en este caso, de nuevo vamos a suponer que el rango es máximo, es decir, que el R es exactamente el mínimo de estos dos. En este caso, el mínimo es este. Y en este caso, cuando esto se da, va a suceder algo parecido a esto, pero al revés. Va a ser una matriz en bloque, pero de fila.
Aquí de nuevo voy a tener el I sub R, ¿no? Y aquí abajo voy a tener una matriz 0 de ese tipo, ¿no? Así va a ser nuestra matriz H. Y el tercer caso de interés para nosotros es cuando no se da que el no es de rango máximo, ¿sí? Es decir, el R es menor que el M y además el R es menor que el N, independientemente de cómo es qué relación hay entre M y N, ¿ya? Y en ese caso, es decir, el rango es menor que esos dos. Y en ese caso nosotros vamos a tener de nuevo una matriz de bloque, pero aquí va a estar el I sub R, ¿no? Y se va a completar con los correspondientes matrices ceros. Matriz 0, matriz 0, matriz 0 y así, ¿no? Entonces esta es este es uno de los teoremas, un teorema igualmente muy importante que nos va a permitir, es una especie de factorización que se puede hacer cuando nosotros sabemos que el rango de una, cuando conocemos el rango, sabemos que podemos escribirlo así a una matriz, ¿no? Como un producto de matrices inversibles y una H que puede tener una de estas cuatro formas, ¿no? Entonces, esto nos facilita mucho el trabajo, especialmente cuando queremos calcular algunos invariantes, ¿no? Por ejemplo, la traza, el determinante de este tipo de matrices de un rango determinado, ¿no? La demostración es más o menos parecida a esta, solo hay que darse cuenta lo que sucede cuando una matriz tiene rango R. En realidad aquí ya nos está sugiriendo, en esta identidad ya nos está sugiriendo cómo tiene que ser la construcción, ¿no? El caso probablemente más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es este de aquí, ¿no? Que es cuando tenemos una matriz cuadrada de rango máximo, ¿sí? ¿No? Por si se han olvidado, bueno, creo que lo he reiterado también, es que cuando nosotros, el rango siempre es menor que el mínimo entre estos dos, pero cuando el rango es exactamente el mínimo, es decir, R es igual al mínimo entre las dimensiones de la matriz, ¿no? Es exactamente el mínimo. En ese caso se dice que la matriz es de rango máximo, ¿no? Rango máximo, ¿sí? Aunque eso puede a veces confundir, porque aquí el R es el mínimo entre estos dos, pero lo de rango máximo se refiere a que el rango siempre es menor o igual que ese mínimo y el mayor valor que puede tomar R es exactamente el mínimo. Entonces a eso se refiere rango máximo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y justamente cuando tengo matrices cuadradas, esto me va a permitir hacer una especie de factorización, porque en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que nuestra matriz A de rango R, de rango máximo R y además cuadrada, yo la puedo expresar como el producto de dos matrices inversibles, así, ¿no? Porque esta va a ser la identidad del H, ¿no? Y esta es una propiedad que es muy destacable porque factorizar algo que no es necesariamente inversible, como el producto de dos cosas inversibles, es algo que puede ser muy útil, ¿no? Especialmente a la hora de cuando uno tiene que manipular la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ayuda mucho cuando uno estudia la dinámica de este A. Es decir, este A generalmente lo que tenemos es que este A define un campo de vectores. Entonces, a los vectores nosotros le asignamos el A por X y esto lo que define es lo que se llama un campo de vectores, ¿no? Poder descomponer el A como el producto de dos matrices, además cuadradas, las dos igual inversibles, nos va a permitir decir mucho sobre la dinámica de esa matriz. Aunque los otros también van a tener adaptaciones. ¿Listo? Entonces yo voy a dejarlo esto como un ejercicio, un muy buen ejercicio, ¿no? Que más o menos va a partir de las mismas ideas que les estoy dando acá, ¿no? Entonces, no, lo voy a dejar como un ejercicio, demostración, ¿sí? Y me dicen si lo consiguen hacer, si no, lo podemos ver, eh, ah, lo podemos ver en detalle si es que no consiguen ver cómo demostrar esto. ¿Listo? Muy bien, ahora para terminar esta parte del rango, ya para pasar a lo que les decía bueno, voy a hacer un corolario, lo voy a escribir como corolario mejor, corolario, este,
corolario. Un corolario que de este resultado es que es lo que les decía, ¿no? Bueno, no sé si colocarlo de nuevo, pero bueno, lo voy a, oh, ya, lo escribiré de una vez. El corolario dice que si yo tengo una matriz, ¿no? Voy a escribirlo muy simbólicamente, ya sea A en R, M por N, de una matriz no necesariamente cuadrada, M por N, y vamos a suponer que el rango de mi matriz A es un R, ¿ya? Y este R es mayor que 0, ¿ok? Entonces, un corolario del anterior teorema, entonces hay matrices, entonces existen matrices, ¿no? Existen eh, F de tamaño M por L, F de tamaño M por R, así, ¿no? Fíjense el rango de la matriz, ¿no? Coma, G de tamaño, en este caso sería al revés, R por N, R por N, R por N, ¿no? Así. Tal que, ¿sí? Estas dos matrices mantienen el rango invariante. Rango de F y el rango de G son iguales a SR. ¿Sí? Es igual a este R. Así. Pero, y esta es la parte principal, y este A lo puedo factorizar, ¿no? Lo puedo factorizar como un producto de la forma F por G. A ver, este es un corolario del teorema anterior, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que cualquier matriz de rango R lo puedo factorizar, ¿no? Como producto de matrices del mismo rango. ¿Se dan cuenta? ¿No? Del mismo rango que la matriz que tenía, ¿no? Entonces es una especie de descomposición de la matriz. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a finalizar esto con una proposición que es más o menos como un sumario, ¿no? Proposición. Proposición. Y esta proposición, digamos que aglutina ya todo lo que hemos estado eh, mencionando sobre la eh, sobre el rango, ¿no? Y es como, lo podríamos llamar como caracterización del rango, de una matriz, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, es una lista de los equivalentes para poder determinar el rango de una matriz, ¿no? Entonces, las siguientes voy a ponerlo directamente, las siguientes afirmaciones sobre una matriz, afirmaciones sobre una matriz A de tamaño M por N, ¿sí? Son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes, ¿sí? Y estos equivalentes, justamente cualquiera de estos equivalentes, ustedes lo pueden utilizar como definición del rango, ¿no? ¿Ok? Y es un sumario de lo que hemos estado haciendo y por eso vale la pena tenerlos bien conocidos. Entonces, la primera afirmación, voy a colocar como A, el rango de A es igual a un R, a un K. A un K, digamos, ahora que sea de K. Entonces, eso es equivalente, como ya sabemos, a que K y no más de K filas de A son linealmente independientes. ¿Sí? K y no más de K filas, ¿no? Son linealmente independientes, ¿no? Entonces esa es la definición en términos del rango que hemos visto, linealmente independientes, ¿sí?
Y lo mismo va a pasar con las columnas, ¿no? También es equivalente a lo mismo, pero con las columnas. C, K. Y no más de K, pero ahora lo voy a escribir así nomás. Columnas, columnas, son linealmente independientes, ¿no? Entonces, son equivalentes, ¿no? Es la definición que habíamos dado en términos de independencia lineal, ¿no? El tercero, que es el del que vamos a hablar un poquito después, es que a partir de con los menores, ¿no? Alguna submatriz, ¿no? Alguna, alguna submatriz de K por K, de tamaño K por K. Bueno, lo voy a escribir mejor esto. Lo escribiré así. K por K submatriz de A. Es lo que habíamos hablado de A, ¿no? Tiene determinante no nulo, ¿no? Tiene determinante no nulo. Tiene determinante no nulo. Determinante no nulo, pero con una condición, ¿no? No nulo, ¿sí? Con la condición de que cualquier submatriz cuadrada de tamaño mayor tiene determinante nulo, ¿no? ¿Sí? Tal que, ¿no? Bueno, voy a escribir así, a ver, la redacción. Alguna K por K submatriz de A tiene determinante no nula y cualquier K más 1 por K más 1 submatriz de A tiene determinante nulo. Tiene determinante nulo. Esta es la otra definición que habíamos dado, ¿no? Determinante, pero nulo, ¿no? ¿Sí? Este es entonces el otro equivalente. Estas son las definiciones que habíamos tomado, ¿no? Y la E se refería al rango, la dimensión de la imagen de A, ¿no? Es igual a K. Obviamente aquí el A lo estoy viendo aquí como una aplicación. Aplicación que va de Rn en Rm, así como aplicación, que asigna a cada X el producto de A con X, así, ¿no? Ok, por si acaso, ¿sí? F, y estos ya son los más no tan evidentes, pero que los voy a... Es bueno tenerlos en mente, ¿no? Existen K, pero no más de K, de K vectores, ¿sí? Ese es el detalle, linealmente independientes, ¿no? Permítanme escribirlo así, vectores L.I para linealmente independientes, ¿no? B1, B2, así, ¿no? Hasta BK, o sea, la cantidad es K exactamente, el rango de la matriz, tal que, el sistema, los sistemas en realidad, los sistemas AX por BJ, perdón, AX igual a BJ, estos sistemas, ¿no? Para J de 1 a K son consistentes, ¿no? Son consistentes. ¿Sí? Recuerden que consistentes quiere decir que tiene soluciones, ¿no? Son consistentes para J de 1 hasta acá, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, es otra forma de asegurarse que el rango es, que
es equivalente a la definición de Django, ¿no? Esta definición en particular es muy utilizada para verificar ciertos algoritmos para resolver sistemas, ¿no? Cuando uno tiene una matriz, a veces lo que sucede es que la matriz A puede estar mal condicionada. De eso vamos a hablar un poco en la parte de numérico, de análisis numérico. Y ahí lo que sucede es que es muy sensible a ciertas variaciones de las entradas de la matriz, ¿no? Y puede variar el rango muy rápidamente, ¿no? Por una variación. Y es por eso que se hacen test con este tipo de proposiciones. ¿Listo? Muy bien. La otra equivalencia este ya es producto del teorema de la dimensión que ustedes conocen del álgebra lineal. Entonces, que dice que el K no es nada más que K es igual a N menos la dimensión de la nulidad de A, ¿no? Recuerden que hemos definido la nulidad, la dimensión del kernel. Aquí está. Lo hemos definido, a ver, permítanme, aquí, ¿no? El kernel de A, ¿no? Entonces, eso es justamente es otra forma de verlo, el kernel de A, ¿sí? N menos la dimensión del kernel, ¿sí? Esto no es esto es producto de un resultado que ustedes también lo conocen bien, que es el teorema de la dimensión, ¿no? Que si no se acuerdan no hay problema, lo vamos a volver a revisar después, ¿no? El teorema de la dimensión en álgebra lineal establece un vínculo entre las dimensiones de los subespacios principales de una transformación lineal y la dimensión del dominio, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a colocar aquí entre paréntesis para que recordar, cuando uno tiene una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensión finita, V y W, ¿no? Los subespacios principales que tiene esta transformación lineal son la imagen, ¿no? Ya saben cuál es, ¿no? Es la imagen, que es nada más que T de B, si quieren, ¿no? Y el kernel, ¿no? El kernel de T, que si ustedes quieren lo pueden ver como el T a la menos 1 del 0, ¿no? Estos dos, la imagen y el kernel de una transformación lineal, son los principales subespacios que tiene que genera una transformación lineal, ¿no? Entonces hay una relación entre esta imagen y este kernel en lo que se refiere a la dimensión, ¿sí? Y esa relación dice que la dimensión de la imagen, ¿sí? De T, más la dimensión del kernel, ¿no? De T, es exactamente igual a la dimensión del dominio, ¿no? Dimensión de B. Este es lo que se conoce como el teorema de la dimensión, ¿sí? Y eso no es nada más que esto, ¿no? Solamente que aquí este K es la dimensión de la imagen, ¿no? Sustituyan aquí K y ya tienen el resultado, ¿no? La dimensión de B es N, ¿no? Entonces es otra forma de también calcular. Es decir, ustedes pueden calcular también, lo que nos está diciendo esto es que se puede calcular el rango calculando el núcleo, la dimensión y restándole de la dimensión del dominio y ya está, ¿no? A veces es más fácil calcular este espacio, ¿no? Este espacio no es nada más que el espacio de soluciones de este sistema, ¿no? Y a veces puede ser más sencillo calcular, resolver este sistema que calcular incluso el kernel, ¿no? Especialmente cuando este A tiene formas muy particulares, pónganle, está escalonada reducida por filas, por ejemplo, o es triangular, digamos. Cuando es triangular, calcular esto es muy sencillo, ¿no? Y calcular la dimensión del espacio de soluciones de esto es muy sencillo. Entonces, por eso es que esta equivalencia es muy conveniente, ¿no? Muy bien. El otro, ese es otro. Y estos dos últimos ya son un poquito más elaborados, pero este en particular, el que voy a escribir ahora, K y para acá es igual al mínimo. El mínimo es más teórico, pero que para algunas demostraciones funciona bien. Es el mínimo P entero, positivo, tal que, ¿no? Tal que nuestro A lo podemos escribir, lo podemos factorizar como X por Y, así, fíjense, como un producto de matrices, ¿sí?
eh, X por Y transpuesta, perdón, tal que el X es de tamaño M por P, M por P, ¿no? Y el Y es de tamaño P por N, así, perdón, N por P, ¿no? N por P, porque lo estoy transponiendo, disculpe. Esto es N por P. N por P. Así, ¿no? Esta es otra forma en la cual podemos, pero esta ya es una forma no muy práctica, ¿no? Porque hay que buscar todos los posibles factorizaciones de este tipo, ¿no? Estas matrices, pero sin embargo, fíjense que esto está muy vinculado con lo que habíamos dicho antes, por ejemplo, ¿no? Existe y lo puedo expresar como una factorización. Entonces, la demostración está basada en este hecho, en realidad. Y el siguiente que voy a escribir, basada en el teorema, en realidad. ¿Listo? ¿Dónde está KHI? El último es el más poco intuitivo, si quieren, ¿no? Va a ser el mínimo, K es igual al mínimo, el mínimo, P tal que, y esta condición es un poquito confusa, pero la vamos a explicar. El A lo puedo escribir como una cierta suma, de este tipo, x1 por y1 transpuesta. Fíjense que x1 van a ser vectores, y este x1 por y1 transpuesta ya hemos visto las anteriores clases que son matrices, ¿no ve? Esto es de n por 1, esto es de 1 por n, entonces esto me va a dar de n por n. Entonces esto lo voy a poder, el A lo voy a poder escribir de esta manera. A hasta un xp por y p transpuesta. Así, ¿no? Lo puedo expresar de esa forma, como una especie de suma de matrices, ¿no? Pero no cualquiera matrices que son a su vez el producto de vectores, producto vector-vector, ¿no? Aunque vector-vector transpuesto, ¿no? ¿Ok? Para algunos vectores, ¿no? Lo voy a seguir aquí abajo, para algunos vectores x1, x2 y así sucesivamente hasta el xp, estos tienen que ser vectores de tamaño en Rm, ¿no ve? En Rm, así, ¿sí? Porque estos definen como vectores columna, van a ser de m por 1, ¿sí? Luego estos de aquí tienen que ser de 1 por n, entonces, porque el A es de m por n. Entonces, algunos vectores x1, xp en Rm y y1, y2 hasta un yp, pero estos ahora de r por n, ¿no? ¿Okay? Eso para garantizar de que esté bien definido esto, ¿no? Si yo agarro cualquier producto de esos, xj, yj transpuesto, ¿no? Este es una matriz está en Rm, entonces es de tamaño m por 1, visto como vector, perdón, como matriz columna, ¿no? Este yj es de Rn, entonces el yj es de Rn, quiere decir que el yj visto como vector columna es de n por 1, pero como lo estoy transponiendo, entonces esto es de 1 por n. Entonces el producto me va a dar una matriz de tamaño m por n, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Estos dos últimos resultados lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo busquen las demostraciones, pero tiene muchas cosas interesantes porque especialmente este último lo que nos está diciendo es que si yo sé que una matriz tiene rango P, un rango K, yo lo puedo escribir como una suma de matrices que a su vez son productos exteriores, lo que hemos llamado productos exteriores, ¿no? Y desde el punto de vista teórico, esto va a ser también muy útil para nosotros, porque manejar estas matrices, al menos desde el punto de vista algorítmico, es más sencillo que manejar una matriz entera y sus entradas, ¿no? Entonces, por eso tiene un valor teórico importante esta proposición, ¿no? Entonces aquí tenemos un listado de todos los equivalentes de del rango, ¿no? Entonces, si ustedes agarran diferentes libros, los libros que están en la literatura, ustedes van a ver que diferentes autores utilizan diferente definición, pero por eso es bueno tener una lista completa de definiciones, ¿no?
Un ejercicio muy bueno sería que alguien se anime a demostrar todo esto en detalle, ¿no? Esto implica esto y así, ¿no? Eso afianza mucho lo que uno conoce del Django, ¿listo? Entonces, hay otros resultados que se refieren al Django que tienen que ver con las propiedades adicionales que va a tener el Django. No voy a escribirlas todas porque eh, nos tomaría desde esto de la clase, pues son varias, pero en las referencias que les he dado van a poder encontrar estos equivalentes, ¿no? Eh, y además otras propiedades más del Django, ¿ya? Que las vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Con lo que quería ya vincularlo esto del Django es con lo que ya habíamos hablado antes de la inversa, la relación que hay entre el Django y la inversa, ¿no? Nosotros antes hemos dado una definición en las primeras clases, hemos dado una definición de lo que es una matriz inversible, ¿no? A ver, voy a subir, no sé dónde lo he dejado, aquí, ¿no? De hecho hemos visto, he dejado como ejercicios algunas propiedades, aquí. Hemos dado la definición de lo que era una matriz no singular o inversible, algunas propiedades muy básicas, ¿no? Y algunas formas de calcular los inversos de cierto tipo de variaciones de la matriz A, ¿no? Lo habíamos dejado como ejercicio, supongo que ya lo han hecho porque no son difíciles, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero hacer es vincular lo que acabamos de estipular sobre el Django con esto de la inversibilidad, ¿no? Justamente porque han visto de que tiene una relación en términos de las proposiciones que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, volviendo a esto de las matrices inversibles, lo que vamos a hacer ahora es igual una especie de sumario, ¿no? A modo de recuerdo de la definición, ¿no? De lo que sí, de lo que significa bueno, de lo que acabamos de aprender de una matriz, de lo que significa el Django de una matriz, ¿no? Muy bien, entonces, pero antes quisiera aclarar algo respecto al término no singular, ¿ya? Eh, bueno, lo voy a llamar esta parte no singularidad, ¿ya? No singularidad, ¿ya? Eh, la observación es que si bien nosotros hemos definido lo que era una matriz inversible y a eso también le hemos llamado no singular, en realidad la noción de no singularidad abarca a una clase mayor de matrices, ¿no? Se refiere a lo siguiente, una matriz, o sea, vamos a decir que una matriz es no singular cuando el núcleo es trivial, ¿ya? Eso es lo que en el caso general vamos a tomar, a ver, una matriz de M por N, ¿ya? Entonces, esta matriz vista como una transformación lineal, ¿no? Como transformación lineal, permítanle abreviarlo así. Eh, es una matriz que va es una aplicación que va de Rn en Rm, ¿listo? Entonces vamos a decir que una transformación, bueno, en realidad la noción de no singularidad es para transformaciones lineales, ¿no? Entonces, visto como, visto como transformación lineal, vamos a decir que la matriz es no singular, ¿no? Entonces, A es no singular, A es no singular, no singular, ¿no? Si visto como transformación lineal, el kernel tiene el kernel de A, ¿no? Que ya saben cuál es, se reduce al cero, ¿sí? Es decir, tiene núcleo trivial, se dice en este caso, núcleo trivial. ¿Ya? Esa es la noción más general de una matriz no singular, ¿no? Cuando tiene núcleo trivial, ¿sí? Esto quiere decir que el único vector que al aplicarle la transformación me lleva al cero es el cero, ¿no? Eso significa no singularidad, ¿no? Y esto no tiene, o tiene que ver con la inversibilidad, pero cuando las dimensiones de la matriz, cuando tenemos una matriz cuadrada, ¿no?
o cuando las dimensiones de los dominios de las transformaciones lineales son los mismos, que en ese caso estamos hablando de un operador lineal, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería primero observar respecto a la no singularidad. El término no singularidad vale para transformaciones lineales generales y también para matrices de tamaños no necesariamente matrices cuadradas. Y se refiere a esto, ¿no? Entonces no voy a abundar más en eso porque nosotros nos vamos a concentrar más en la parte de las matrices inversibles, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos la siguiente proposición, que es como una especie de sumario como el anterior, proposición, lo voy a escribir con eh, proposición. Y esta proposición ahora nos va a dar una lista más completa de los equivalentes para la no singularidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la proposición? Nos dice que, bueno, para una matriz, bueno, las siguientes, ¿no? Las siguientes, permítanme abreviarlo así, las siguientes afirmaciones para una matriz eh, A en este caso, como estamos hablando ya de una matriz cuadrada, entonces va a ser son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cuáles son estas afirmaciones? Entonces vamos a comenzar con A. La primera es que A es no singular, ¿no? A es no singular, en este sentido más amplio, digamos, ¿no? Es no singular, ¿no? Esto va a ser equivalente, B, a decir que nuestra matriz tiene inversa. A la menos 1 existe. En función de la definición que hemos dado de la inversa de una matriz las anteriores clases, ¿no? Y que ustedes ya la conocían en realidad. Y esta es la importante que ya va a ir vinculándose a nuestro rango, ¿no? El rango de nuestra matriz tiene que ser exactamente n, ¿no? ¿Sí? Y esto, como ya les había comentado, es equivalente a decir que la matriz escalonada deducida por filas equivalente a es la identidad, ¿no? Entonces, A, B, C, D, ¿no? La D nos dice que las filas de A son linealmente independientes. Las filas, esta es la otra forma, tiene que ver justamente con la equivalencia esta que hemos hecho del rango, ¿no? Miren, aquí habíamos dicho el rango de A es K cuando K y no más de K filas son linealmente independientes. Pero si el rango es exactamente n y la matriz es de n por n, no va a haber más de K filas, ¿no? Entonces, por eso es que nos está diciendo que exactamente todas las filas de A son linealmente independientes. Las filas de A son linealmente independientes. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las columnas, ¿no? Las columnas de A son linealmente independientes por la misma razón, por la equivalencia con los rango de A son linealmente independientes, ¿no? F, ¿no? La equivalencia F, el determinante de A es distinto de 0, ¿no? Determinante de A es distinto de 0. Y aquí está el problema que les había planteado al inicio. Probablemente el determinante no ha sido suficientemente bien cubierto en los cursos, entonces vamos a hacer una especie de revisión de esta idea del determinante para que no quede así suelta, ¿ya? La dimensión de la imagen, ¿cuánto sería la dimensión de la imagen de A? Pues tiene que ser n, ¿no? Aquí estamos de nuevo utilizando lo que ya sabemos del rango, ¿no? Aquí, esta parte de aquí, ¿no? ¿Ok? De la dimensión del rango, ¿sí? GH, ¿no? Lo mismo va a pasar para el kernel, ¿no? La dimensión del kernel de A es igual a 0, ¿no? Tiene que ser 0 por el teorema de la dimensión, ¿no? Porque aquí se acuerdan, en esta parte de acá,
hemos dicho que es n menos la dimensión del kernel, ¿no? Entonces, como este k es exactamente n, ¿no? Entonces, esto tiene que ser sí o sí 0, ¿no? Entonces, no es nada más que otra forma de afirmar lo mismo. Y, ¿no? La I se refiere a los sistemas, ¿no? AX igual a B, el sistema X igual a B es consistente para todo B, ¿no? Para todo B es consistente, consistente para todo B. Permítanme escribirlo así ya, para todo B en Rn. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es otra forma, esto es equivalente a que la matriz A es no singular, ¿no? ¿No? Si la matriz no fuera consistente, automáticamente A no es singular. En el caso cuadrado, obvio, ¿no? Porque en el caso de sistemas, de otros sistemas, no es tanto así. ¿Sí? Otra equivalente es que esto, ¿no? Si el sistema, referido a lo anterior, si este sistema es consistente, ¿no? Esto ustedes ya saben la demostración. Es consistente, ¿no? Si este sistema es consistente, entonces la solución es única. Entonces, la solución del sistema es única. Y la demostración es muy sencilla, ¿no? Como el sistema es consistente, ¿no? Si A es no singular, va a tener una inversa, le multiplicamos por la inversa y ya sabemos exactamente cuál es la solución, ¿no? Esa es la dirección sencilla, ¿no? La dirección de vuelta es la cosa, ¿no? Y para eso lo único que hay que hacer es hacerle jugar a B el rol de la identidad, ¿no? Y así vamos a poder encontrar las columnas del inverso. O sea, me refiero a esta parte probablemente necesita algo de justificación. Yo necesito probar que esto es equivalente a que A es no singular, ¿no? Entonces, si A es no singular, esto de aquí es evidente, ¿no? Porque si A es no singular, quiere decir que el A tiene una inversa. Lo voy a hacer aquí arribita, A a la menos 1. Entonces, si yo lo multiplico eso al sistema, yo voy a tener esto, A a la menos 1 por B, ¿no? Y esto es la identidad, entonces directamente ya voy a tener la única solución, A a la menos 1 por B. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es, si A es no singular, entonces este sistema el sistema tiene solución única, porque ya es consistente. La hipótesis es que es consistente, ¿no? Entonces hay solución. Y como hay solución, tiene que ser única. Entonces esto demuestra de que cuando la matriz A es no singular, entonces la solución efectivamente es única. Esa es la parte entonces, digamos, de la demostración. La parte que no es tan evidente probablemente es esta, ¿no? Si yo tengo ahora como hipótesis esto, de que si el sistema es consistente, entonces la solución es única, ¿no? Yo tendría que demostrar que A es no singular, ¿no? Entonces la forma en la cual ustedes pueden hacer eso es hacerle jugar a B el rol primero, o sea, B le hacemos jugar primero el rol de E1, así, ¿ya? Este B es, ustedes saben que es la matriz que va a tener esta forma, 1, 0 y así sucesivamente. ¿No ven? Así. Y entonces nos planteamos el sistema AX igual a B. En realidad AX igual a este E1. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tenemos que ver si este sistema es bueno, este sistema va a ser consistente, ¿no? Entonces, lo que al resolver, lo que nos dice la hipótesis es que la solución es única. Entonces, esto va a tener una solución, ¿sí? La solución yo le voy a, como estoy tomando el E1, yo le voy a llamar a la solución X que es única, le voy a llamar, digamos, B1, así, ¿ya? X va a ser B1, va a ser la solución, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es ir cambiando el E1, ahora voy a cambiar ahora voy a hacer el mismo juego, pero en lugar de E1 voy a tomar E2. Y el E2 saben que es 0, 1 y así sucesivamente, todo 0, ¿no? Y me planteo de nuevo el mismo sistema, pero con el E2. Y con el E2, por la hipótesis, tengo que la solución es única, entonces va a tener una solución que le voy a llamar B2. Va a ser B2 la solución. Y así sucesivamente, repito este procedimiento hasta que conseguimos B1, B2, Bn vectores, ¿no?
Y con esos B1, B2 hasta Bn vectores, yo voy a formar esta matriz B igual a B1, B2 y así sucesivamente hasta el Bn. Sucede que a partir por la construcción que hemos hecho, entonces nosotros tenemos que A por B es igual a la identidad, porque la identidad tiene justo estas columnas, ¿lo ve? Y esto directamente demuestra que el A es, que el B es inversible y que la inversa que este B es justamente la inversa del A. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la manera en la cual se demuestra esto, por si no se acordaban del curso de álgebra lineal, ¿no? Bueno, otro equivalente es que AX igual a B, bueno, es una reafirmación del anterior, de este, que es que el sistema AX igual a B tiene solución única para cada B, ¿no? AX, en realidad es lo mismo, ¿no? XB tiene solución única para todo B en Rn, así, ¿no? K, L, ¿no? Y el L, que ya se refiere a la no singularidad ahora, ¿sí? Que dice que la única solución, la única solución, ¿no? Del sistema homogéneo AX igual a 0, ¿no? Es X igual a 0, ¿no? Esto es justamente otra forma de decir lo que decíamos aquí, ¿no? Que el kernel es trivial, ¿no? Que el núcleo es trivial, ¿no? Y finalmente, M, ¿no? Este es uno que nuevamente voy a hacer una suposición. El 0 no es un autovalor de A. Pero aquí nuevamente estoy haciendo la suposición de que saben, bueno, que recordamos la idea de autovalor de la álgebra lineal y lo que yo así un poco indagando con los compañeros y me dicen si es que probablemente no es el caso de ustedes o de todos. Lo que sí es llegado a saber es que justamente por esto de la pandemia y además no sé si eso pasa siempre, pero en los cursos de álgebra lineal no se llega a tocar mucho este tema de los autovalores, ¿no? Entonces, o por lo menos no de una manera muy completa, ¿no? Pero yo lo voy a dejar esto como que un poco asterisco para luego hablarles de esto, ¿no? A qué se refiere, pero es otra forma en la cual que es equivalente a la no singularidad, ¿no? El hecho de que el cero no es un autovalor de A, ¿no? Solo para recordarlo así muy a grosso modo, los autovalores son escalares, son números complejos o reales, en realidad están en el campo de escalares del espacio vectorial, ¿no? Pero son escalares tal que tal que para el que van a existir ciertos vectores, ¿no? U, digamos, tal que si yo le aplico la transformación a ese U, una transformación T, va a ser múltiplo de ese U en este sentido, ¿no? Y este U tiene que ser no nulo. Así, ¿no? Entonces, cuando yo puedo encontrar un escalar para el cual hay un vector que haga esto, en ese caso decimos que este es un autovalor, ¿no? Autovalor, ¿sí? Y los vectores que hacen que se cumpla esta relación se llaman autovectores, ¿no? Entonces, vamos a volver a este tema en el siguiente capítulo. Vamos a hablar mucho de estos de aquí. Pero desde ya, para que esto no quede suelto, lo que nos está diciendo esta proposición es que el cero no es un autovalor de A, es decir, que este no puede ser cero. Es decir, si sustituimos este lambda por cero, tendría TU igual a 0 por U igual a 0, ¿no? Pero ya hemos dicho que que la transformación es no singular. Entonces, esto solamente tendría que darse si el U fuera 0, pero si el 0 fuera autovalor, tendría que haber un valor distinto de 0. Eso no puede ser, ¿se dan cuenta? Entonces, más o menos por ahí va la justificación de esta última condición. Ahora, otra cosa que es importante observar
es que toda esta proposición eh, se puede generalizar, ¿ya? Es decir, toda esta proposición yo la he escrito en términos de una matriz, ¿sí? Sin embargo, un buen ejercicio, y lo voy a poner como observación, un buen ejercicio es ver, describirlo todo, pero para una transformación lineal entre espacios de vectoriales de dimensión finita. ¿Listo? Entonces, la perdón, estoy mal aquí. Esto tiene que ser del mismo. BB, así, ¿no? Para transformaciones lineales. Sigue siendo válida esta proposición para transformaciones lineales, porque la noción de Zango, la noción de esta noción de sistema, tiene sus equivalentes aquí. Por ejemplo, ¿qué va a ser el Zango? El Zango simplemente va a ser la dimensión de la imagen, ¿no? Ese es el rango de una transformación lineal, ¿no? Y este AXB, el equivalente a AX igual a B, en nuestro caso va a ser la TX igual a Y, digamos, ¿no? La transformación, ¿no? Hay un X, la consistencia quiere decir que el espacio de los X que cumple esto es no vacío, ¿no? Eso significa la consistencia. Entonces, un buen ejercicio es poder describir esto, observar que esto sigue siendo válido también para transformaciones lineales eh, más generales, ¿no? Muy bien. Ahora, otro aspecto que es importante es de calcar aquí, es que el espacio de estas matrices, cuando nosotros tenemos, esta es la primera, bueno, lo voy a escribir ya, bueno, que como va a estar grabado, ustedes lo pueden revisar. Bueno, la segunda observación, si cabe, es que sea la observación 1, transformación, extender lo anterior, ¿ya? Extender lo anterior a este contexto más general, ¿no? Ese es un buen ejercicio porque si bien el análisis matricial se refiere casi en su totalidad a las matrices y cómo operar con ellas y sacar información de los datasets, eh, muchas veces llevarlo a un contexto más general y abstracto hace que se vea el problema de una manera un poco más clara, ¿no? Y eso sucede especialmente cuando veamos esto de los autovalores. Lo vamos a ver, ¿ya? La segunda observación es que el conjunto de las matrices que estamos hablando, ¿no? Que están en Rn por n, ¿sí? Pero no singulares, A no singular, ¿no? Van a formar por sí mismos un subconjunto de todas las matrices, ¿no ve? Y este conjunto va a recibir un nombre especial, se llama el grupo lineal general de orden n, ¿no? Eh, no hay una única notación para este grupo, pero una que es muy estándar es esta, NR, así. Grupo lineal de orden n, ¿ya? Con coeficientes en R. Este es un subconjunto de las matrices, del conjunto de todas las matrices de n por n. ¿Ok? ¿Ok? Este conjunto, ¿no? Se denomina, grupo lineal general de orden R. Lineal general de orden n. ¿Sí? Y esto es, bueno, la razón con entradas en R, ¿no? Con entradas en R. Bueno, permítanme escribirlo así, ¿ya? Ahora, la razón por la cual se llama grupo, ¿no? Es que si se dan cuenta, el conjunto de todas las matrices es, como nos los enseñan en álgebra lineal, ya sabemos que es un espacio vectorial, ¿no? Un espacio vectorial, ¿por qué? Porque podemos sumar matrices y multiplicarlas por un escalar, ¿no? Pero este conjunto no se comporta muy bien respecto a la estructura de espacio vectorial que tiene este conjunto, el Rn por n, ¿no? En realidad, no es un espacio vectorial este de aquí, ¿no? No es un subespacio vectorial de las matrices de n por n, ¿no? Eso es porque ustedes pueden hallar, y eso también lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Y que no es difícil. Ustedes pueden hallar dos matrices A y B, ¿no?
que son inversibles, pero que sumados ya no lo son, ¿no? Es decir, este tiene inversa, ¿no? Es no singular, ambos, no singular, no singular, ¿no? Pero sucede que su suma de los dos, la suma de los dos, me da una matriz, por ejemplo, cero puede dar, ¿no? Por más de que sean no singulares, ¿no? Entonces, eso significa de que esto no es un espacio vectorial, ¿sí? Pero lo que sí va a ser, y es de donde proviene el nombre, es que sí va a ser un grupo, ¿sí? Un grupo en el sentido de, de las estructuras algebraicas que ustedes han estudiado en álgebra 1, ¿no? En álgebra 1, ustedes han estudiado la noción de grupo, que consiste en un conjunto, bueno, de un conjunto G, digamos, donde ustedes introducen una operación, ¿no? Un producto, una especie de producto, ¿sí? Y con esa operación nosotros podemos formar lo que se denomina un grupo. Y para que sea un grupo tiene que cumplir una serie de propiedades, ¿no? Tiene que tener la operación tiene que ser asociativa, tiene que haber un neutro y tiene que haber inversos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces tiene que ser asociativa, la operación asociativa, tiene que haber un neutro, tiene que tener un neutro, ¿no? Y tiene que haber inversos. Eso es lo que bueno, no voy a repetir lo que ustedes ya deberían saber de estructuras, pero esencialmente es esto, ¿no? La asociatividad se refiere a que el producto, cuando yo hago el producto entre tres esto puedo escribirlo también de esta manera, ¿no ve? Así, la asociatividad. La del neutro quiere decir que hay un elemento que le voy a llamar E por el momento, tal que A por E es igual a E por A, y eso es igual a eso es un neutro, ¿no? Y los inversos lo que nos dice es que para todo elemento A va a existir un elemento A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, y esto es igual al neutro que ya había del anterior. Cuando un conjunto con una operación cumplen estas tres propiedades, se dice que tenemos un grupo, y justo este conjunto, el grupo lineal general, tiene esa característica cuando yo considero el grupo lineal general con la operación de producto matricial, ¿no? Producto, ¿no? Con el producto matricial. Es un grupo con el producto de matriz, con la operación de producto de matrices, ¿no? Es un grupo. Con la operación de producto de matrices. Producto de matrices, ¿ok? Sí, y este es probablemente uno de los grupos más importantes que uno puede considerar eh, eh, en topología especialmente, ¿no? Topología es dentro de la topología de las matrices, ¿no? De los espacios topológicos de matrices, ¿no? Espacios de matrices, ¿no? Es muy, muy importante este grupo, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver un poco más en detalle en la parte de sistemas dinámicos, pero desde ya es importante tenerlo en consideración siempre, ¿no? Ahora, otro aspecto que es importante son las propiedades de la matriz, las propiedades respecto a la transpuesta, pero eso no me acuerdo si lo hemos hecho así. A ver, vamos a revisar. Creo que lo he hablado cuando estábamos definiendo la matriz, no estoy seguro. Mmm, creo que sí, ¿no? A ver, aquí hemos definido la, las inversas. Y ¿dónde está eso? Aquí. Bueno, solamente habíamos hablado del producto, estas dos propiedades, ¿no? Bueno, entonces para terminar, voy a hablarles de eso un poco, sobre algunas propiedades adicionales que tienen que ver con la transpuesta y la conjugada, especialmente cuando las entradas no son números reales, ¿no? Ahora, yo para facilitar un poco la exposición he tomado siempre entradas reales, ¿no? Sin embargo, casi todo lo que hemos estado haciendo sigue valiendo cuando nosotros consideramos entradas complejas, es decir, matrices con entradas complejas. Todo se va a repetir
exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, una de las propiedades que es importante tenerlas en consideración se refiere a cuando la matriz es no singular, pero las entradas son números complejos, es decir, cuando nosotros consideramos ahora, y no lo voy a comentar solamente de forma muy superficial, porque luego vamos a volver también a esto. Si hago caso ahora a una matriz, pero de entradas complejas, de m por n, de nuevo tengo la noción de singularidad, y es la misma, ¿no? Porque como les había comentado, la noción de no singularidad se refiere a transformaciones lineales, ¿no? Y una matriz con entradas complejas de nuevo define una transformación lineal, pero esta vez de estos espacios de Cn en Cm. Entonces, visto como transformación lineal tiene su noción de no singularidad, y a eso iba justamente esta observación primera que les decía, que extenderlo esto a transformaciones lineales generales para que sea más natural poder hablar de matrices también complejas, ¿no? Pero cuando hablamos de matrices complejas, además de la transpuesta aparece la conjugada, como les había dicho, ¿no? O la hermitiana de una matriz, ¿no? Y en ese sentido es que si nosotros tenemos una matriz con entradas complejas no singular, ¿no? Es decir, como esta, pero digamos que es no singular, ¿no? Una propiedad que es importante tenerla en consideración es que la inversa, es decir, si yo tomo la inversa de esta matriz y la conjugo, ¿no? Y me refiero a la transpuesta conjugada, esto no es nada más que la conjugada, la conjugación y a la inversa. Es decir, que hay una especie de que se puede intercambiar la conjugación con la eh, con la con la operación de tomar la inversa, ¿sí? Y en este caso, en muchos libros se acostumbra a escribir esto como a la menos la inversa conjugada, se le llama, ¿no? La inversa conjugada, ¿sí? Y se le escribe de esta manera, aunque en muy pocos libros he visto esta forma de escribir, pero es importante tenerla en consideración, ¿no? Ok, muy bien, yo creo que, bueno, quería hablarles del determinante, pero miren, solo en hacer estas listas de equivalentes ya se nos ha ido mucho del tiempo. De todas formas, la próxima, lo que les decía, sucede que aquí hemos hablado del determinante, de los menores, submatrices, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve revisión ahora también del determinante, ¿no? Probablemente debería haberlo hecho antes, pero lo vamos a hacer ahora, justamente porque han habido algunas observaciones respecto a que probablemente no está muy claro esto del determinante y es importante conocerlo bien, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer el jueves, ¿ya? Yo creo que por hoy nos quedamos aquí para no cortar lo que tenía que hacer y el jueves lo continuamos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho? ¿No? Bueno, antes de irnos, quería decirles que para esto de la práctica, he estado revisando un poco los libros que les he pasado y eh, yo estoy considerando, bueno, algunos de los libros son un poco complicados en el sentido de que son un poco avanzados, tienen mucho contenido. Esta materia es demasiado amplia y es toda un área de trabajo, ¿no? He optado por tomar este libro, bueno, voy a compartir el libro que les digo. He optado por tomar este, a ver un cachito, este libro como para la parte de prácticas. Bueno, voy a ir a la primera parte. Es el libro de análisis matricial para estadísticos, ¿no? En realidad no es que sea solo para estadísticos, sino que está muy orientado a la estadística, ¿no? Y eso tiene la ventaja de que los que están en mate, justamente uno de los ámbitos más importantes de aplicación del análisis matricial es en el análisis estadístico, ¿no? Que también tienen que conocer.
Voy a tomar esta parte, pero solo la primera parte, porque no está todo lo que yo quiero hacer en este libro. Pero al menos para la primera parte, que es esta revisión que estamos haciendo, estas primeras clases de los conceptos más importantes, al menos esta primera parte me voy a basar en este libro, ¿sí? Especialmente en los ejercicios, ¿no? Voy a irme a la parte de ejercicios, eh, porque tiene muchos ejercicios y no son de una complejidad excesiva como los otros libros que les he compartido, que sí son bastante pesados en los problemas que tienen. Esta tiene una lista bastante razonable de problemas, ¿no? Está en la página 29, ¿no? Son 49 problemas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que hasta terminar esta primera práctica, perdón, esta revisión de los conceptos preliminares para el análisis que vamos a hacer, la práctica va a ser estos problemas, pero no todos, porque son 50. Va a ser solamente los pares, ¿ya? Desde este de aquí, 1.2, 1.4 y así, ¿ya? La práctica entonces van a ser 25 problemas, ¿no? Algunos de estos problemas son muy sencillos, muy de fácil verificación, ¿no? Pero hay algunos que probablemente requieran un poquito más de trabajo. Lo bueno es que son problemitas muy prácticos, muy específicos, muy de hacer cuentas, ¿no? Y eso es muy bueno para poder afianzar las ideas que se han introducido o que se quiere aquí fortalecer, ¿no? En realidad, esta es una práctica de repaso, si se quiere, ¿sí? Y por eso es muy bueno que lo hagan así, como quien dice, alguna vez en la vida hay que hacerlo y hay que hacerlo a mano, ¿no? Ahora, entonces la práctica van a ser los pares de este libro, de esta lista de problemas del primer capítulo, ¿no? Como les digo, es solamente para esta primera parte, ¿no? Ya para la segunda parte, que es los sistemas que vamos a ir que vamos los algoritmos de sistemas que vamos a hacer, voy a tomar ya otra lista de problemas, pero para esta primera parte y para que ya empiecen a practicar la forma de trabajar de los problemas que vamos a plantear y vamos a tomar como primera lista esta lista, ¿listo? Los problemas pares, ¿sí? Y en las sesiones de problemas que vamos a ver si lo tomamos de aquí a un par de semanas, eh, vamos a hacerlos impares conmigo o podemos hacerlo en sesiones aparte, no necesariamente en el horario de clases, pero podemos ahí hacer los problemas impares, ¿no? Y si tienen alguna pregunta sobre los problemas pares que tienen que hacer, alguna duda de cómo empezar o algo así, me pueden escribir y ahí les puedo dar alguna idea, ¿no? Si es que la puedo hacer, ¿no? Porque igual las estoy empezando a revisar, ¿sí? Entonces, pero he visto de que entre los libros que les he compartido, esta lista es la que yo creo que podríamos sacarle algo de provecho más que las otras que también tienen problemas muy importantes, interesantes, pero son más complicados y son más teóricos y eso probablemente nos tomaría bastante más tiempo. Entonces, yo creo que le sacaríamos más provecho a esta lista, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿para cuándo va a ser esta lista? Va a ser para una semana después que terminemos este capítulo, ¿ya? Porque nos falta todavía una parte que es la de determinantes de las que les había hablado, ortogonalidad y, y uno que otro tópico más que quisiera abordar en esta parte inicial, ¿ok? Que esto yo creo que va a ser dentro de unas 2 semanas, yo creo que la siguiente semana espero ya acabar el próximo jueves con esta introducción, o sea, este primer capítulo desde paso, ¿sí? Y ya nos meteríamos directamente a sistemas. Entonces yo estimo que para dentro de unas 2 semanas ya podríamos presentar esta práctica, ¿sí? Ahora, la forma de presentación es muy libre, muy flexible, ¿sí? Pueden presentarla a mano, si es que les place, si es que se sienten más cómodos haciendo estos problemas a mano, o pueden utilizar algún software, ¿no? Un software que yo particularmente les sugiero que utilicen si es que les gusta editar textos, ¿no? Es, bueno, a ver, voy a abrir la página, a ver, enseguida les comparto, eh, es, es esta, ¿no? Fíjense esta página,
es un editor de texto matemático. No es, bueno, está basado en LaTeX, o sea, usa fuentes LaTeX, pero no es exactamente LaTeX, ¿sí? Es un editor de texto bastante amigable, ¿no? Tiene atajos, ¿no? Y es mejor que escribir en LaTeX, digamos, ¿no? Porque se puede escribir mucho más rápido en este editor, ¿sí? Entonces, pueden escribirlo aquí, pueden escribirlo a mano, ¿no? O pueden hacerlo en algún cuaderno de Jupyter, ¿no? Que ahora se está extendiendo tanto el uso de los cuadernos, ¿no? Eh, es muy flexible, pero lo que sí les recomiendo es que ya lo empiecen a trabajar porque el día, cuando fijemos la fecha, esa fecha ya los que no la presenten perdieron esta evaluación de la práctica. ¿Ya? Entonces, podemos quedar el jueves una fecha exacta para la presentación de esto, en función de que tal vez ya están empezando a tener parciales, ¿no? Y podríamos ya también ver una fecha de evaluación cuando acabemos esto, que va a ser de aquí a unas 2 o 3 semanas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, yo creo que ahí lo, lo dejamos. ¿Alguna pregunta respecto a esto de la práctica? Si tienen alguna duda respecto a la práctica, pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta. Bien, otra cosa importante que quería comentarles es que, como les había dicho, hay una parte de la evaluación que es la parte, eh, esto de la virtualidad y la parte computacional, ¿no? Entonces, no sé si va a dar el tiempo para introducir algo en el software que les había comentado, pero una buena cosa sería tal vez ver como un trabajo extra, ¿no? Una parte extra a la presentación de la práctica, que es obligatoria y que sería en todo caso opcional, es probablemente ver algunos de estos problemas, pero utilizando software, ¿no? Es decir, utilizando el lenguaje de programación que les había comentado, que es el Julia, del que todavía no hemos hablado, pero que vamos a hacerlo en estos días, bueno, la siguiente semana probablemente. Eh, la idea es que un poco aprendamos además de resolverlo a mano, analíticamente, los problemas, ¿no? Utilizar el software para poder visualizar o entender mejor los problemas, ¿no? Entender cómo se resuelven, cómo nos puede ayudar el software para poder entender mejor, incluso para poder resolver el problema, ¿no? O sea, a veces la idea analítica necesita de ejemplos, o sea, tomar una matriz de tamaño 2x2, 3x3 y ver qué pasa ahí, ¿no? Hacer eso a mano a veces es laborioso, ¿no? Toma mucho tiempo. Entonces, cuando uno tiene a su disposición un software, esas pruebitas que uno hace para matrices pequeñas, para ver más o menos qué está pasando, se facilitan mucho con el software. Entonces, lo que podemos hacer es como un trabajo extra o como un trabajo de participación extra, ¿no? Es que tal vez si algunos de ustedes se animan, ¿no? Es del poder hacer la práctica o poder ver qué problemas de la práctica se podrían entender mejor para resolverlos utilizando algún software, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí abierto para que ustedes lo puedan pensar, ¿ok? Muy bien, entonces si no hay preguntas, yo les agradezco la atención y el jueves continuamos con el determinante. Vamos a hablar solo del determinante, ¿ya? Ok, gracias entonces y hasta el jueves. Y enseguida subo la grabación, por si acaso. Hasta el jueves, licenciado. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Chao, licenciado. chao. Gracias. Chao, chao.